grupo latinoamericano. Neve Domínguez Valentín es una persona que viene apoyando mucho el grupo de estudios de tumores hereditarios los últimos años. Viene siendo una persona muy importante en la inclusión de el AGET en el contexto, en el entorno internacional. Viene apoyando al grupo en colaboraciones con el grupo estadounidense CGA, IGC, que es el Grupo Colaborativo de las Américas de Cáncer Gastrointestinal Hereditario, junto con Insight, la Sociedad Internacional de Tumores Hereditarios Gastrointestinales y el Grupo Europeo de Gabriela Mosley, al Paul Moller, que era el antiguo coordinador de TLSD, que es el Prospective Link Syndrome Database, y además es la curadora de la base de datos de la Universidad de Leiden en Holanda para las mutaciones de Latinoamérica de los genes de reparo. O sea, que hace algunas cosas la doctora y aún hubo tiempo para presentarnos su experiencia y cómo ve usted estas colaboraciones y estudios de cáncer hereditario. Creo que es un tema muy interesante y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros hoy. Bien, es un gran gusto tenerla aquí y por favor, dele la palavra. Tá bom. Muito obrigada, doutor Benedito, pela introdução. É um prazer saber que sempre pode contar o grupo latino-americano comigo e fico muito feliz de estar presente hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha... vou falar em espanhol agora. Sin Voy a problemas. compartir, voy a compartir mi presentación. Acá eh, ok, no sé si pueden ver la presentación, lo Bien. voy a poner en... Si puede, perfecto. Ahora sí. Ok, nuevamente muchísimas gracias, doctor Benedito, por la oportunidad del día de hoy poder compartir sobre el tema de hoy. En general voy a hablar sobre colaboraciones internacionales en cáncer hereditario, los estudios a nivel, bueno, puedo llamarlo a nivel global que estamos realizando. Y bueno, agradezco nuevamente la presentación. Actualmente trabajo aquí en el Hospital Universitario en Oslo, en Noruega. Dentro de los cánceres hereditarios, me voy a enfocar el día de hoy en el cáncer colorectal hereditario más común, del tipo, dentro de los tipos polipósicos y no polipósicos, tenemos al síndrome de Lynch, que es el más común, con una frecuencia aproximadamente de 1 cada 350 casos. Sabemos que síndrome de Lynch se puede definir a todo individuo que tenga una predisposición a desarrollar no solamente cáncer colorectal, sino también cáncer extracolónicos, como el cáncer de estómago, ducto biliar, páncreas, ginecológico, endometrio, ovario, entre otros que están descritos. Y asimismo que tengan la presencia de la variante patogénica germinal en uno de los genes de reparación de DNA. MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2. Esa es la definición en sí de síndrome de Lynch. Por lo tanto, en las siguientes presentaciones me voy a enfocar en síndrome de Lynch y como el año pasado, bueno, creo que el anteaño pasado, doctor Benedito, presenté sobre la base de datos prospectiva del PLSD, solamente voy a mencionar, no voy a entrar en detalles o los últimos estudios para poder tener tiempo y poder conversar también de otras iniciativas a nivel de Europa, como es, por ejemplo, el INDICATE, que es el riesgo de cáncer individual dependiendo del HLA, del tipo HLA. Por lo tanto, solamente estos slides a manera de resumen para mencionar lo que es la base prospectiva de síndrome de Lynch, PLSD. PLSD nació en el año 2012 por el llamado Grupo Mallorca, que actualmente es el Grupo Europeo de Tumores Hereditarios.
Es una iniciativa noruega, el creador es Paul Moller, como bien lo mencionó el doctor Benedito, y nació justamente ante la necesidad de los estudios de datos prospectivos, muchos estudios de retrospectivos en la literatura, muchas, y aún tenemos, pero no tanto creo como antes, inconsistencia en la clasificación de las variantes, como patogénicas, no patogénicas, las buses, así como inconsistencia de nomenclatura. Ante este escenario nació el llamado PLSD. El objetivo del PLSD es de proveer estimaciones más precisas del riesgo asociado de cáncer de acuerdo al género, órgano y edad. Hasta ahora hemos publicado varios estudios, más de 20 publicaciones dentro de esta base de datos. Simplemente en este slide están mencionados los principales estudios donde hemos proveído los riesgos asociados al cáncer. El último estudio que recientemente ha sido publicado hace unas semanas describió el riesgo asociado a cáncer para 8.500 portadores de variantes patogénicas en los genes de reparación de DNA que han sido seguidos por más de 71.000 años. Follow-up. Actualmente el estudio de la base de datos está endorsada por el Grupo Europeo de Tumores Hereditarios. Algunas lecciones que hemos aprendido y tal vez seguiremos aprendiendo de esta base de datos es de que el síndrome de Lynch no es una única entidad clínica. Ahora las guías clínicas de la NCCN han cambiado hace 2 años. Ahora proveen las recomendaciones clínicas en base al gen, MLH1, MCH2 y así consecutivamente. Esto ha sido actualizado gracias al desarrollo de estos estudios prospectivos. ¿Qué también hemos aprendido de esta base de datos? Que el cáncer ginecológico es más frecuente en mujeres que el cáncer colorectal. Principalmente el cáncer de endometrio, cáncer de ovario. En nuestro último trabajo hemos descrito ya ahora mortalidad. Hemos descrito que hay una alta mortalidad asociado a los cánceres extracolónicos que a cáncer colorectal, principalmente el cáncer de vías urinarias. Y invitarles a revisar nuestra página web. Es una página web libre donde pueden calcular el riesgo asociado al cáncer de acuerdo al gen, género, edad, como ustedes pueden ver acá, pueden cambiar, pueden visitarlo. Aproximadamente han sido varias visitas al día por profesionales de la salud, pero también por pacientes. Y estamos actualizando, ahora se va a actualizar en base a los resultados de nuestro último trabajo. Como mencioné, esta base de datos está endorsada, está avalada por las principales sociedades de cáncer hereditario, como es Insight. Ustedes pueden ver en la página web de Insight para calcular el riesgo asociado a cáncer en portadores de variantes patogénicas, está aquí, y por el Grupo de Tumores Europeos. Invitarles a participar de esta base de datos. Esto es un estudio colaborativo, prospectivo, nació con la finalidad de que sea a nivel de Europa, pero hemos tenido colaboradores actualmente de 18 países pertenecientes a diferentes continentes. Hemos tenido varias publicaciones, más de 20 publicaciones en estos últimos años, y acá en esta tabla no es para ver detalles, simplemente es para resaltar los colaboradores de América Latina, que son ya parte de esta base de datos, como pueden observar Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México. Entonces, actualmente estamos haciendo un llamado para la versión 6, va a haber nuevos estudios, hay ya nuevas propuestas y sería interesante que puedan participar esta base de datos y ser parte activa también en proponer estudios colaborativos. Bueno, y justamente como el tema de mi presentación es trabajos colaborativos, voy a presentarles una iniciativa del grupo de Heidelberg. Estos no son mis slides, les corresponden a Matías, Gloria e Isel Adova, que cordialmente me han enviado para compartir con ustedes, dado el gran interés que tienen de incluir. Han creado este consorcio que se llama Indicate, que es el riesgo de cáncer individual depende del tipo de HLA.
Es una iniciativa que ha nacido hace unos años por Matías Klor, Aysel Jadova, que son del grupo de Heidelberg. Saben que este es un grupo muy especialistas en todo lo que es inmunología. Están desarrollando actualmente las vacunas para síndrome de Lynch. Y en base a la experiencia, ellos han propuesto se han hecho varias preguntas en base a todos los estudios que han realizado. Y una de ellas, y también tanto en base a los estudios moleculares y a los estudios epidemiológicos, sugieren que existen moduladores de riesgo en los individuos con síndrome de Lynch. ¿Por qué? Porque existen diferencias en el tiempo en el lifetime del riesgo asociado entre los portadores de síndrome de Lynch. MLH1 diferente con MSH2, con MSH6. Y la hipótesis de que puede estar relacionado con el sistema inmune. Ellos que han tenido amplia experiencia en trabajar con los tipos HLA, ¿no? Aquí han ejemplificado, ¿no?, que los antígenos tumorales son cortados en pequeños péptidos durante la presentación de antígenos. Estos, aunque son pequeños péptidos, son generados, solamente uno de ellos se unen o se enlazan a los HLA de clase 1, ¿no? Y estas uniones, los epítopos, son los visibles al sistema humano. Y es que cada paciente tiene un específico tipo de HLA que es responsable por la selección de estos epítopos, que es el que el sistema inmune puede reconocer. Por tanto, en base a ellos, la hipótesis que ellos están proponiendo y que ya están trabajando hace 2 años aproximadamente es que el genotipo de HLA modula el riesgo de desarrollo de tumor en pacientes con el síndrome de Lynch. Por lo tanto, en base a esta hipótesis, ellos están invitando a su consorcio porque quieren evaluar, quieren validar estas hipótesis y por lo tanto han creado este consorcio que es una network para poder establecer los cambios dependientes a nivel de HLA y cómo varía el riesgo en el síndrome de Lynch. La propuesta de sus trabajos de ellos es justamente, como les digo, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de biología molecular, hacer el genotipaje y poder asociar el riesgo con el HLA. Justamente quería compartir este consorcio, tal vez más detalles sobre el estudio, contactarlos a Matías Klor e Aysel Jadova. Están muy interesados en poder tener pacientes con síndrome de Lynch que sean participantes de este consorcio, porque como entenderán, es una iniciativa alemana y generalmente los participantes son europeos. Entonces, poder validar esta hipótesis en poblaciones que no sean netamente europea, como la de América Latina, sería muy interesante, un aporte grande para la investigación en síndrome de Lynch. Mer, Sí, doctor. ¿Esto estudio necesita envío de material biológico para allá o se hace el estudio en el sitio de origen del paciente? Muy buena pregunta. Lo que se necesita es primero que sea un individuo con síndrome de Lynch, es decir, que tenga una variante patogénica en uno de los genes de reparo de DNA. Y segundo es hacer el genotipaje de HLA, y eso ellos lo están haciendo allá, justamente para poder sistematizar la misma técnica. Es mejor que ellos lo hagan allá, tienen todos los algoritmos. Pero justamente ellos dicen que para los colaboradores de América Latina, porque hay que pagar en general por este genotipaje, pero para nosotros no hay un costo, sería gratis. Pero lo que sí se tendría que hacer es el envío del ADN para Heidelberg, y ellos hacen el Sí. genotipaje gratis para nosotros. Sí, pregunto esto, Mer, porque nosotros acá en Brasil, tú sabes cómo la regulación de envío de material biológico para fuera del país es complejo. Entonces, pregunto por qué hay que tener una aprobación del Consejo Federal de Ética en Investigación. Esto necesitamos por lo menos de 4 a 6 meses para esta aprobación.
Por eso pregunto. Entonces, sería muy interesante quien tuviera interés en participar, contactar Matías Clore en Heidelberg para saber los plazos para envío de material biológico. Gracias. Ya, doctor Benedito. Sí, pueden contactarlo y también visitar la página web. Es un grupo muy, muy fuerte, con mucha experiencia, y yo creo que nosotros de acá de Noruega estamos enviando a partir de junio, julio. Yo creo que no hay un plazo, son bienvenidos todos, están acumulando los datos epidemiológicos y también, por supuesto, datos clínicos que requieren. Y por supuesto, siendo parte de este consorcio, automáticamente son parte de las publicaciones y de los futuros y también diseños de trabajo de investigación del grupo. Bueno, y esta segunda parte de mi presentación la voy a enfocar ahora que he dado solamente un ejemplo de dos iniciativas europeas, como la es la del PLSD, la de Indicate. Ahora quisiera hablar sobre los estudios que estamos realizando como grupo latinoamericano, la GET. Gracias al apoyo, al estímulo, a la motivación del doctor Benedito, se ha ido realizando todos estos estudios durante los últimos años. No sé si reconoce esa foto, doctor Benedito. Hace Para tiempo, eso fue en 1900, en 2006. Fue. 2006. Sí. Ujú. Lo pongo porque siempre le he presentado cuando he hablado de estudios colaborativos en América del Sur, siempre pongo estos slides. Creo que tal vez hay personas que se están asistiendo acá ya han visto estos slides anteriormente, pero simplemente es para mostrar que hay una historia, ¿no? Que ha comenzado desde 2006 con este trabajo, que fue mi trabajo de doctorado. Por ello conocí al doctor Benedito, que fue el primer estudio en América del Sur en poder caracterizar las variantes patogénicas en el gen MLH1 y MCH2 en esa época. Fue otro proyecto de investigación de doctorado para analizar el MCH6 y PMC2, recuerdo. Y esto nació como una colaboración con Brasil, Uruguay y Argentina, por eso en la foto están los líderes, que puedo decir, de América Latina, de América del Sur, el doctor Carlos Sarroca, el doctor Benedito Sarroca de Argentina, el doctor Francisco López de Chile y el doctor Carlos Baccaro de Argentina. Gracias a los fondos de FAPESPI que fue posible realizar este estudio colaborativo en el año 2000, fue publicado en el año 2009, donde se identificó un gran porcentaje, un 35% de variantes nuevas en los genes de MLH1 y MCH2, ya que fue uno de los, como digo, el primer estudio de América del Sur en reportar variantes patogénicas. Otro estudio en el año, bueno, hemos tenido varios estudios en el intermedio, pero solamente voy a mencionar los estudios tal vez un poco más grandes. Fue en el año 18 que realizamos fue una revisión pero con datos originales, donde por primera vez podemos decir que hemos caracterizado a los individuos con síndrome de Lynch de América Latina, ya que no solamente eran los participantes Uruguay, Argentina y Chile. En ese trabajo incluimos Perú, México, Costa Rica, Colombia. Y en este trabajo creo que reunimos alrededor de 500, 600 individuos con síndrome de Lynch y podemos caracterizar el espectro de la frecuencia de variantes patogénicas en los 4 genes de reparación de DNA. Lo que salió significativo acá interesantemente fue que Brasil contaba con una alta frecuencia en comparación de los otros países de variantes patogénicas en el gen MCH6. Y de acuerdo a los estudios epidemiológicos prospectivos, sabemos que variantes patogénicas en el gen MCH6 está asociado a un alto desarrollo con cáncer ginecológico, ¿no? Una información interesante para poder verla, tenerla en consideración. Bueno, todos estos trabajos que hemos venido realizando desde el año 2009 han permitido que Insight nos brinde una región, una tab, no sé cómo se dice aquí, en la página web de Insight, que es la Sociedad Internacional de Tumores Gastrointestinales, sobre las variantes en América Latina. Gracias a estos trabajos que hemos venido reportando sobre estas variantes en los genes de reparación de DNA en la América Latina, Guido Ploss de la Universidad de Frankfurt en Alemania se interesó por estas variantes que no habían sido reportadas en otras poblaciones, principalmente en variantes de significados inciertos que se encontraban en el gen MLH1.
En el año 2013 se inició una colaboración. Se realizó, fue el Guido Plotz que lideró ese trabajo. Se realizó unos análisis a nivel de evolucionarios, a nivel bioquímicos, y para poder permitir que estas variantes antes estaban clasificadas por CLIPAR o no estaban descritas anteriormente o estaban clasificadas como variantes inciertas. Gracias a la recopilación de todos estos análisis e evidencias, en este estudio se pudo proponer la clasificación de estas variantes como están descritas aquí. Fue una colaboración muy interesante. Ya en el año 2019, el panorama es diferente en comparación a los años anteriores, gracias a la revolución de la secuenciación, de la presencia masiva de los paneles de genes, a la reducción de precios. Podemos ver en este mapa, que es de América del Sur, las estrellas de color verde son los países que actualmente hacen los estudios genéticos para cáncer hereditario. Y lo interesante de este estudio fue una encuesta que realizamos a todos los países de América Latina si realizaban análisis genéticos para cáncer hereditario. La diferencia de este estudio con los anteriores era que ya los análisis genéticos en color amarillo, que pueden observar ya varias circunferencias en color amarillo, es que los análisis genéticos ya no se concentraban tanto en las capitales como anteriormente lo era, como por ejemplo aquí en Brasil, Colombia, Argentina, ya no es tanto. Pero también demuestra este trabajo que existen aún países donde el análisis genético, el examen genético no está implementado, como los de color marrón, que es Bolivia, Paraguay y Ecuador. Aún existe una inconsistencia a nivel del sistema de salud y por las diferencias en la infraestructura. Y el año 2020, siguiendo justamente ya que la tecnología de secuenciamiento nos brinda bastante información, bastantes variantes del tipo BUS, clase 3, que son muy difíciles de interpretar, ¿no? En la parte clínica, cómo proveer la información a los pacientes. Gracias a esta colaboración pudimos entender que, recuerdo, creo que era el grupo de Chile o el grupo de Argentina que tenían estas dos variantes en el gen MLH1, 3 variantes en el gen MLH1. Y en un congreso en Insight, me acuerdo hace unos años, conocí a una colaboradora, la doctora Ivana, del nordeste del país, que ella justamente expuso sobre estas variantes. Y ella estaba aislada, no sabía de la existencia del grupo latinoamericano y tenía todos los datos de segregación. Había hecho análisis de segregación para estas familias. Este fue un trabajo muy interesante. Sí, doctor Benedito. Ivana está ahí mirando su presentación. ¿Ah, Está, sí? sí, está Ivana, está Walter Pavicic, está Karen, soy yo. La Caro, déjame ver si está acá. No, la Caro no. Pero por lo menos 4 o 5 coautores de este papel están ahí mirando su presentación. Excelente. Justamente por eso el tema del seminario de hoy es colaboraciones. Recuerdo con Ivana, me alegra bastante que estás, nos encontramos en un congreso de Insight, ella presentó sobre estas variantes y tenía datos de segregación de esas familias, yo creo que no sé si me equivoco si es este pedigrí, y conversando con Karim, con Walter es el que ha dirigido este trabajo en colaboración con Alexandra Martins de Francia para los análisis de splicing del mini-gene A6. Fue un trabajo, de primera autora fue Tamara, de este paper, fue un trabajo muy interesante, y justamente creo que aparte de la parte biológica, la parte genética, fue importante cómo colectar la mayor evidencia de información clínica, funcional, familiar para poder interpretar. De acuerdo a este estudio, se ha propuesto que estas variantes se clasifiquen como patogénicas o probablemente patogénicas. Y por lo tanto ayuda al manejo clínico, a la consejería genética de estos pacientes y sus familias. Este último trabajo, bueno, está en proceso, está en preparación, ha tomado más tiempo de lo que esperábamos, ya que los que están presentes saben del Universal Screening del trabajo, que fue
colecta de datos hace un par de años, pero llegó la pandemia, estuvo en stand-by. Pero estamos trabajando, el doctor Benedito, primer autor, juntamente con Anthony Campos, es un estudiante, empieza el doctorado, la maestría en el AC Camargo en Brasil. Este trabajo fue aceptado en un congreso en Lancet y es sobre la caracterización de las estrategias para hacer screening en pacientes con síndrome de Lynch. Tenemos una base muy interesante de datos. Hemos podido colectar información de más de 1.600 individuos con alto riesgo de cáncer colorectal, de 8 países, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Hemos querido saber cuál es la estrategia más común que utilizan para identificar pacientes con síndrome de Lynch, y ustedes comparando el Universal Screening con el test tradicional que incluía los criterios de Amsterdam, Bethesda, el más frecuente era el Universal Screening 63%. Utilizando esta metodología, se ha podido identificar un 53.3% de síndrome de Lynch y utilizando la del Traditional Testing 47.8%. No es una diferencia muy abismal, pero ahora en este trabajo estamos haciendo los análisis de costo-efectividad para Universal Screening. Creo que este estudio va a poder proveer evidencias para el diseño de los programas de screening en América Latina, ya que los últimos trabajos sugieren que se haga Universal Screening para todos los pacientes con cáncer colorectal. Ya pronto espero que terminemos y podamos enviar a publicación. Felicitaciones por ese paper. Y yo tengo que hablar acá que el mérito es todo suyo, porque tú haces toda la parte principal del paper. Entonces, felicitaciones. Es un paper de mucho trabajo, mucha cosa para hacer ahí. Entonces, yo pienso que hay una colaboración muy importante en cáncer hereditario dentro de perspectiva de cáncer colorectal. A mí me gustaría de oír, Pablo, por favor, ¿quiere hablar alguna cosa? Ah, felicitações pelo artigo, pelo paper. Acho que é um trabalho muito interessante, né? Se trata de un trabajo muy interesante. Eso ocurrió con distintos criterios. Antes de las pruebas moleculares, había criterios de diagnóstico para estos síndromes, como Li-Fraumeni, Lynch, criterios muy restringidos. Pero había que utilizar estos criterios para que se alcanzara un diagnóstico clínico. Con el advenimiento de estas pruebas moleculares, estos criterios ya no atendían porque dejan de fuera, obviamente, a muchos individuos con los síndromes que no están en estos criterios. Entonces hubo a lo largo del tiempo, justo por la asequibilidad más grande de las pruebas moleculares, principalmente de los paneles multigénicos, entonces hubo una debilidad de los criterios, ¿no? Hubo una apertura de criterios de quienes deben o no probarse para buscar variantes de estos genes. Y como enseña el paper, muy bien lo enseña, incluso los criterios un poco menos rígidos aún dejan de fuera unos individuos que tienen el síndrome y están con riesgo de desarrollar el cáncer a lo largo de su vida. Y sin lugar a dudas, ese es un camino ya sin regreso. Esos paneles, esas pruebas moleculares se van a convertir en universales y esto demuestra que muchas personas se van a detectar para estos genes y eso nos va
a conducir a una problemática, pero una buena problemática, porque vamos a requerir más servicios de consejería genética, de medicina genómica en todos los locales, en todos los países, porque se van a identificar a más personas familiares que con estos síndromes, ¿no? Así que este trabajo nos enseña justamente eso. MEV nos enseñó que la prevalencia de variantes patogénicas en estos 4 genes de Lynch hay una cifra muy alta de prevalencia de individuos con síndrome de Lynch en la población, es muy alta, 1 para 300 personas, así como BRCA1 y 2 hay una prevalencia muy semejante de 1 para 200, 1 para 300, en dependencia de la población que se estudia. O sea, juntando estos 2 síndromes que son los principales de oncogenética, que es cáncer de seno, ovario hereditario y síndrome de Lynch, hay una población muy grande de personas que tienen el síndrome y ni siquiera lo conocen porque no se prueba. Así que este trabajo viene a recalcar, viene a enseñar y hacer hincapié en ese tema que vamos a enfrentar y ya estamos enfrentando, así que se trata justo del reconocimiento de esas pruebas universales, el reconocimiento de esas personas que están en riesgo en nuestra población y ofrecer después las pruebas de seguimiento para esas personas. Estamos entonces en un proceso, en un gran reto ante estos pacientes que están en riesgo. Muy interesante el paper. Felicidades. Gracias, Vamos seguir. Pablo. Vamos a seguirme. Não, muito obrigada, Pablo. Totalmente concordo com ele com o comentário. E, bom, continuando, eu vou terminar, essa é a terceira parte da minha apresentação sobre as iniciativas ou colaborações entre América Latina e América do Norte, principalmente, como comentou o Dr. Benedito no começo, com o Grupo Colaborativo das Américas, CGA. Atualmente, CGA está crescendo muito, é um grupo colaborativo, não sei se o pessoal aqui conhece sobre CGA, é um grupo colaborativo que a missão deles é fazer ciência e pesquisa, de hacer investigación, cuidado clínico de los pacientes con cáncer gastrointestinal hereditario, mediante iniciativas en investigación y en educación a nivel de las Américas. Y durante los 3-4 últimos años yo he trabajado activamente en este grupo, en el comité de investigación. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy contenta de participar en este grupo. Actualmente me han nominado como embajadora del CGA, justamente para poder fortalecer las colaboraciones entre el grupo norteamericano, CGA, el grupo latinoamericano, la GET, y el grupo europeo de tumores hereditarios. Creo que lo común de estos 3 grupos, y juntamente con Insight, es que la misión es de desarrollar investigación para el cuidado de los pacientes con cáncer gastrointestinal. Aquí en sí, doctor Benedito. Só uma observação, uma história. Este grupo foi iniciado por James Church, de Cleveland Clinic. James Church é um grande amigo personal meu e agora está retirado. Creio que já vive em Nova Zelândia, onde nasceu, pero uma pessoa com uma visão muito adelante de seu tempo. Ou seja, esse grupo, o CGA, se iniciou com James Church em Cleveland Clinic, um pouco antes
del inicio de Eliaget. Entonces, en 1994, yo estaba ahí en Cleveland Clinic haciendo un periodo de estágio ahí. En 1994 fue cuando conocí James Church. Y en esa época, James Church estaba ahí empezando el registro de cáncer hereditario de Cleveland Clinic y tenía algunas familias de poliposis, pero James Church pensaba que era muy importante tener un grupo para estudios en la área de cáncer colorectal hereditario. Entonces, tengo que hablar acá que James Church fue una inspiración para GET, porque cuando conocí James ahí en Cleveland Clinic en 94, la idea de tener acá en Brasil un grupo parecido con CGA, pero no solamente dedicado a cáncer colorectal en aquella época. Hoy, CGA es para cualquier cáncer gastrointestinal, pero en aquella época era cáncer colorectal. Entonces, fue una inspiración para traer la idea de tener un grupo de estudios acá en Brasil y después en Latinoamérica. Y ahí nació el GET. El GET nació de manera informal al final de los años 90. Entonces, cuando volví de Cleveland Clinic en 1995, empezamos acá en AC Camargo las reuniones para empezar el GET. Entonces, el GET tiene 20 años este año de 2023, porque empezó oficialmente en 2003 como una sociedad de investigación. Pero o GET já existia previamente como um grupo informal. Então, desde 1995, CGA e GET são instituições hermanas de objetivos, de ideias, e hasta hoje tenho o James Church como um grande amigo personal. Então, a colaboração nasce con ideas, con acciones, con ideas, con capacidad de trabajo en grupo. Y yo no podría dejar de hablar sobre esto con CGA, porque CGA tiene hoy una visión muy abierta, wide vision, y eso ocurre hoy gracias a una visión de 30 años atrás de James Church. Y otra cosa es que Francisco López fue participante del consejo del CGA por varios años, y yo también ya fui del consejo del CGA por 6 años, y ya salí hace casi 10 años, y hoy es un placer tener ahí Meth como embajadora del grupo. Para nosotros es una cosa muy interesante, muy importante en la historia de CGA y de Eliaget, Meth. Entonces, muchas gracias por participar ahí y continuar ese trabajo tan importante que empezó lá 30 años atrás con James Church. Gracias. No, gracias, doctor Benedito, por compartir la historia, ¿no? Que siempre es bueno saber las motivaciones, ¿no? que uno tiene para crear estos grupos, como usted también lo ha hecho con la GET. Y bueno, compartir con ellos que, como les mencioné, yo he estado en el comité de investigación, y dentro del comité de investigación se están realizando justamente trabajos de investigación. Y eso fue uno que publicamos el año pasado, una iniciativa del Comité de Investigación de Rachel sobre los patrones del test germinal y somático después de realizar un screening de tumoral universal. Fue una encuesta que se realizó primeramente para todos los miembros del grupo del CGA. Fue muy interesante, y en base a ello y mi participación en ellos, les dije, ¿por qué no para un segundo trabajo como es el que actualmente está en revisión? ¿Por qué no invitar a otros grupos y no solamente hacer ese trabajo a nivel del CGA? Y ese trabajo, recuerda, doctor Benedito, fue una encuesta. Hemos hecho una encuesta hace 2 años sobre quimioprevención en pacientes con síndrome de Lynch y con poliposis adenomatosa familiar.
Es la primera encuesta a nivel global donde las principales sociedades en cáncer hereditario como CGA, la GET, ESTG e Insight han participado. Actualmente el paper se encuentra en revisión en Frontiers in Oncology, pero había en general, todos los participantes recomiendan el uso de quimioprevención para los pacientes con síndrome de Lynch y con poliposis, pero sin embargo existe una gran heterogeneidad de cómo ser aplicado en la clínica práctica. Como le digo, está en revisión. Este paper vino en las primeras revisión, espero que sean minor comments. Y aquí ustedes ven, creo yo, que la encuesta fue un link que fue enviado a todos los miembros de la GET, y la participación fue de 15 participantes de la GET. Por lo tanto, esto va a ser un primer trabajo donde es las sociedades más importantes de cáncer hereditario que van a participar. Y asimismo compartir que existe recursos, ustedes pueden ser miembros también, no hay ningún problema en ser miembros de estas sociedades y de la GET, al contrario, ellos están muy abiertos para colaborar, tanto con recursos como, por ejemplo, esto es una plataforma online, aquí de Encuentra su Clínica, que inicialmente fue a nivel de Estados Unidos, pero ahora lo están expandiendo a nivel global. Para que uno pueda encontrar la clínica, ustedes pueden escribir, entrar a la página, registrar su clínica, su centro de investigación, ya sea privado, público, y poder ser accesible en la página web, tanto para cáncer gastrointestinal como para cáncer pancreático. Y compartir con ustedes que hace 2 años, el grupo del doctor Francisco López y la doctora Karina Álvarez ganaron el fondo, el grant, que CGA, cada año CGA hace una apertura, un call para grants para los proyectos de investigación. Y Karin con el doctor Francisco aplicaron a este grant sobre la implementación de un network de consejería genética en cáncer colorectal hereditario. Ellos ganaron el grant y aquí lo interesante de este trabajo, que tal vez Karin puede comentar más, es que los países que fueron seleccionados para la parte tanto de educativa como para la parte de análisis genético fueron países donde los análisis genéticos no están implementados en la práctica clínica, como Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú. Acá están los resultados gracias a esta slide de Karin, que ha compartido conmigo gentilmente sobre los resultados de estas pacientes analizados con sospecha de síndrome de Lynch. E interesantemente, este estudio ha demostrado que 58% de las familias nuevas tienen una variante patogénica en los genes de reparación de DNA. Este 58% ha podido ser perdido y no identificado en estos países justamente porque el análisis genético no está implementado. Sí, Karin, tus comentarios. Karin. Ha levantado la mano ahí. Creo que no se puede escuchar. Sí, Está no en escucho mute, Karin, también, ¿no? no escucho. Vamos a Karin, seguirme. creo que estás en mute. Ok. Está Bueno, mute. ya. ¿Aló? Ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Era yo lo que pasa es que como no estaba como panelista, no podía comentar. Como dice Med, en el fondo fue una muy bonita experiencia, porque finalmente la idea es compartir, ¿no es cierto?, el conocimiento, traspasar los procesos, las técnicas, todo, lo que la experiencia que uno ha ido tomando en este camino. Entonces, contactamos a un par de personas de Bolivia, de Paraguay y de Perú y de Ecuador,
pero no solo con la finalidad de ofrecer un estudio genético, sino que también con la finalidad de ofrecer formación en el área. Entonces, como muestra positiva, se ofrecieron 3 becas en el diploma de asesoramiento genético con este fondo. También se ofreció, ¿no es cierto?, la posibilidad de 19 estudios genéticos que están distribuidos aquí en los distintos países, y también la posibilidad de participar en estas charlas que nosotros organizamos con el doctor Benedito Rossi, aquí con 9 casos clínicos y 9 charlas educativas que se hacen a lo largo del año. Entonces, la idea no era solamente, como les digo, ofrecer estudios genéticos, sino que ir un poco más allá a que ellos lograran fortalecer o implementar sus propios programas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que, y me puede corroborar, es que muchos de estos países, Perú, Ecuador, Bolivia, ya tienen registros con las familias que ellos sospechan que pueden tener síndrome de Lynch. Entonces, solamente faltaba el último empujoncito para hacer el diagnóstico definitivo y hacer todo el asesoramiento genético y clínico en esta familia. Así que muy, muy interesante toda la experiencia que vivimos con ellos. Y encontramos mutaciones nuevas, que no lo mandé. Tenemos 2 mutaciones más nuevas, además de variantes inciertas en el gen MSH6 y MSH2, que puede abrir nuevamente más posibilidades de colaboración como tú lo has mostrado. Muchas gracias. Gracias, Karin. Mev. Perfecto, doctor Benedito, más bien esa era mi última diapositiva y compartir que está haciendo el meeting de CGA para el 26 al 28 de octubre en Las Vegas. Están muy interesados en la participación del presidente de la GET para este evento y espero poder vernos allá. Y bueno, estas son las colaboraciones que puedo mandar y también no puedo terminar sin comentar también que hay el Grupo Europeo de Tumores Hereditarios. Estamos organizando el meeting en fines de septiembre también en Vilnius. Más bien, muchísimas gracias por su atención y terminar el slide con el congreso que fuimos del Grupo Latinoamericano en 2019 en Mendoza. Muchas gracias, doctor Benedito, Pablo, a todos ustedes por su atención. Oh, qué lindo esto, Mev. Es un privilegio de la Noruega, ¿eh? Algo positivo tiene que tener Noruega, ¿no? No solamente oscuridad todo el año. Nosotros te agradecemos, Mev, por su presentación, brillante presentación, que muestra la importancia de las colaboraciones y de trabajo conjunto con diferentes países, diferentes universidades, diferentes personas, y tener la capacidad de agregación de personas. Esa es una calidad que tenemos que desarrollar todos nosotros, de agregar personas para producir colaboración. Entonces, tu presentación hoy muestra claramente que cuánto importante es tener esa capacidad de agregación y trabajo en grupo. Muchas gracias, Mev, por su tiempo. Nosotros sabemos que ahí está 5 horas adelante, tiene su hijo, 7. su familia ahí. Entonces, después de un día de trabajo pesado. Solamente uma dúvida que tenho. Claro. No trabalho de HLA em Lynch, basta solamente mandar DNA? Exacto, Pablo. Solamente es mandar una muestra de DNA. Tengo las concentraciones exactas y la cantidad exacta me han enviado. Y mandarles si ellos van a hacer el genotipaje para nosotros, para el grupo latinoamericano. E la comprovação da variante em teste genético. Exacto, tiene que ser síndrome de Lynch, ¿no? Es decir, tiene que tener la variante patogénica en cualquier gen. E información clínica. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Benedito. Gracias. Nosotros que agradecemos. Una cosa que yo tengo que encerrar la presentación hoy es que fines de junio vamos a tener el meeting de 20 años de Eliaget. Vamos a realizar acá en San Pablo. Y sería muy interesante que todos ahí que están mirando hoy su presentación, Mev, que divulguem aí nuestro meeting. Déjame ver se consigo compartir acá. Un minuto. Yo no soy muy bueno de computador, pero vamos a ver. Share screen. Tenemos ahí. ¿Ok? ¿Conseguem mirar ahí? Sí. Sí. Ayer tuvimos la liberación de la divulgación. Mira, 20 años de Eliaget, 22, 23, 24. Estamos en la próxima próximo miércoles vamos a encerrar ahí a programación final, la parte de la plata para financiación y todo esto. Vamos a ver, ¿no, Pablo? Si en la próxima semana nosotros terminamos esta parte de organización. Pero están todos invitados. Y termino acá, lembrando que esta presentación se queda ahí grabada en portugués y español, para después quien quiera mirar o volver para asistir de nuevo. Ok, Mev, muchas gracias. Agradezco mucho su esfuerzo por participar y sabes que es siempre bienvenida em nuestras reuniões de Eliaget. Muito obrigado, Pablo, Jefferson, aos nossos tradutores e a todos que nos assistiram aí. Temos pessoas de toda a América Latina. Um abraço a Karen também, a Ivana, a todos que prestigiaram nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigada.